Pichi Dirayar, ex intendente de Bolsón, asesor de un montón de políticos a lo largo de su carrera, emprendedor en su época también. Pichi, ¿qué gestión te tocó a vos? Bueno, a mí me tocó una gestión muy complicada, partiendo de la base, por ejemplo, que el día de nuestra asunción, la llave de la municipalidad nos dejaron en la comisaría. ¿Quién estaba antes, Barbito? Estaba a cargo, que era presidente del consejo, a cargo del ejecutivo. Whisky. No. No, no voy a dar nombres, Ah, pero pero no me acuerdo, no me acuerdo, sí, por pero eso. el que nombraste primero. Ok. Va a ser una entrevista sin nombres. Así que fue muy complicada porque aparte era 10 de diciembre, había que pagar sueldos, aguinaldo. Por supuesto que no había un solo peso en la caja. Así que bueno, empezó una parte muy complicada. Fue tan complicado que nosotros privilegiamos pagar sueldos de los empleados y nosotros tuvimos 8 meses sin cobrar sueldo. Yo estuve 16 meses en el gobierno. 16, parece que hubiera sido una eternidad, pero fueron 16. De los cuales los 6 primeros no cobramos sueldo porque no había dinero. Y cuando cobramos todos, yo conjunto con los secretarios y sus secretarios, cobramos casi todo en bonos. Los bonos que daba la provincia y que si vos revisás mi ropero vas a encontrar varias cosas de cuero porque el único lugar donde lo podíamos cambiar era en Bariloche, en una casa que hacía tapado de cuero. ¿Y de qué vivías? Así que nuestras mujeres, y vivía lo que ganaba Adriana y aparte yo pertenecía todavía a la familia y tenía entrada De bienes que de tenías. bienes. Sí. Este, Pero no era lo ideal, digamos. no, por ejemplo, cuando yo fui electo intendente, yo tenía un cargo de 24 horas en la escuela comercial nocturna. ¿Qué fue lo primero que hice? Me dijeron pedir licencia y yo dije que no, porque si yo pedía licencia le cortaba a otro compañero la posibilidad de que fuera alguna vez Docente. docente y titular. Yo era titular. Me podía haber hecho eso y porque después nunca me lo nunca por mí dije, pucha, qué mal que estuviste. Sobre todo alguna vez lo pensé por mi familia, porque después de mi institución los llevé a que no tuviera ni dinero para comprar un par de zapatillas para mis hijos, ¿no? Ese fue el momento más duro, ¿no? Ese fue un momento muy duro y ahí gracias, y por eso iba a empezar este reportaje con 3 cosas. Primero, el agradecimiento a mi mujer, compañera de fierro, que me ha soportado absolutamente todas mis locuras y me ayudó muchísimo cuando fui destituido. Y después el reconocimiento a 2 personas, porque yo siempre digo, uno puede hacer política y ser honesto. Y conocí a 2 personas que cruzaron el charco de la política sin salpicarse. Los 2 fueron intendentes. Uno fue Félix Argentino Merí y el otro Luis Méndez. Luis, bueno, no está más con nosotros, nunca tuve la oportunidad de decírselo porque tenía una gran admiración por él, porque era un tipo que los dos, por supuesto, tanto Félix como Luis eran 2 libros abiertos con respecto a lo que quisieras hablar. Y bueno, Luis fue también un emprendedor porque gracias a él se comenzó a hacer la obra de gas. Él fue el que la contrató, el que tomó la decisión de hacerla, hizo el contrato con la empresa y empezó a hacer la obra de gas. Yo nunca lo hablé con él, ya te digo, pero calculo que parte de su renuncia debe haber estado relacionada con la obra de gas. Porque él habrá visto algo que yo yo estaba fuera del gobierno, políticamente estábamos enfrentados, teníamos una visión totalmente distinta a lo que era el Bolsón. Yo era, como te hablaba fuera del micrófono, es decir, tenía la locura de que soy un desarrollista en el fondo, y, y aparte quería un Bolsón de un futuro. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la campaña política, hicimos la campaña con la premisa del Bolsón 2000.
Estamos hablando del 95, éramos 5 años, que en nuestro país, sin mirar para 5 años adelante, esto es una aventura. Hoy sigue siendo una aventura. Así que. Bueno, llegó el tema de cuando nosotros ingresamos, nos encontramos con la obra de gas casi paralizada. Inclusive, dentro de esas cosas que hicimos, creamos la empresa municipal de gas, la EMGAS. Rompimos el contrato con Ruppel, que era la empresa que hacía el tendido de gas, y nosotros terminamos hasta la primera zona, la del Automóvil Club, todo eso la habilitamos ¿Quién nosotros. tenías de gobernador en ese momento? Verani. Verani. Con Verani tuve una relación cordial, no buena, cordial, porque Verani, ni bien ingresamos nosotros, lo primero que hizo fue solicitarle al Bolsón el pago de todos los créditos que tenía. Entonces nosotros teníamos una masa salarial de 105.000 pesos mensuales. Y la coparticipación venía en dos partes. La primera, la más gruesa, eran 18.000 pesos. Y la segunda, que venía a mediados de mes, era de 7.000 pesos. Es decir, el 25% de la masa salarial que tenemos. Y lo hablé con él 1000 veces para tratar de estirar los plazos de descuentos, pero no hubo caso. Es decir, ¿Era un castigo o era un necesidad castigo. de la provincia? Era un castigo. Fue un castigo porque Se fue un gobierno radical antes. claro, ellos querían que siguiera el radicalismo y había entrado el peronismo. ¿Y el consejo cómo te quedó? Porque no recuerdo bien. El consejo me quedó teóricamente con mayoría justicialista, Ajá. pero era una mayoría ficticia también. Porque yo tenía no digo enfrentamiento, pero sí con uno que era diputado provincial del justicialismo, teníamos una visión distinta, que creo que también viene por el tema del gas. Cuando nosotros nos encontramos con el tema del gas, nos encontramos con que el municipio le había pagado a la empresa, le había entregado, mejor dicho, pagarés a 30, 60, 90 y 180 días. Es decir, se habían tomado la atribución de dar a pagaré inclusive pasando la otra gestión. Sí. Esto también viene al caso por una cuestión muy simple. Yo le gano la interna a la gente del senador Constanzo y le gano a su candidato, que iba a ser el candidato a intendente. Eso, o sea, era como que estaba, no digo escrito, pero por lo menos estaba en el ambiente que el próximo intendente iba a ser justicialista. Y yo le gano la interna a ese candidato y el senador tampoco nunca me lo perdonó. Inclusive acá en mi casa, cuando hicimos una reunión por el tema del juicio político, no fueron capaces de decirle al concejal que me había llevado a juicio político, decirle, che, desistí, dejate joder. No, nada, seguir adelante. Bueno, no importa, ya pasó. Nosotros nos encontramos con que el municipio había dado pagaré para pagar la obra, que ni se hacía ni se De números importantes. En ese tiempo eran muy grandes, no olvidemos que la economía estaba dolarizada, era 1 a 1. El gobierno de Menem. Del gobierno de Carlos Menem. ¿Sí? Como no nos cerraba, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Primero vamos a terminar la obra. Así que sacamos a Ruppel, creamos la empresa municipal de gas. ¿Cuánto de Bolsones ya estaba conectado y cuánto faltaba? Nadie estaba conectado. No había nadie. No, nosotros conectamos la primera zona. Uh-huh. Zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. La zona 1, la de Automóvil Club, todo eso la terminamos nosotros. Que mandamos un chico de la municipalidad a hacer el curso de termofusión, todo eso. Fabuloso, porque el pibe después manejaba la empresa de gas. Todo. La empresa que una vez que me destituyeron a mí, la vendieron, la regalaron. No sé. Es decir, yo sé dónde fue más o menos, pero bueno, ya está. Entonces, ¿qué hacemos? No podíamos afrontar el pago de esos pagarés. Había pagarés de 70.000 pesos. $70.000. 70.000 pesos que eran $70.000. Pero nos llamó la atención, que también debo hacer un reconocimiento acá, público, a un
comerciante que gracias a él se terminó la obra de gas. Hoy estará en conflicto con el municipio, por supuesto, porque quiere recuperar de lo que puso. Pero gracias a él, porque él cambiaba los pagarés en su negocio, por supuesto que tendría su ganancia, pero financiaba la obra, porque no dejaba que la obra se parara. Porque los empleados de la empresa en ese tiempo iban ahí a cambiar los pagarés por mercadería, o sea, la parte que le correspondía. Pero gracias a él se terminó la obra de gas. Yo tengo un agradecimiento eterno para él. Por eso y pues cuando yo estuve suspendido y destituido, fue uno de los pocos que se acercó a darme una mano. Y una mano en serio. O sea, nos dio de comer. Y es un agradecimiento eterno. Y es emocionante también. Bueno, porque, sí. ¿qué pasó? Yo anduve buscando porque te voy a entregar, con el tiempo te voy a entregar algo que es muy valioso, que es la confesión de Ruppel, el que había ganado el contrato para hacer la obra. En nuestro despacho yo tenía 2 testigos que eran mis 2 abogados, los 4 ahí sentaditos, y él me contó absolutamente todo cómo había sido el manejo de los pagarés. ¿Por qué? Porque nosotros descubrimos que había pagarés, por ejemplo, de $70.000, pero también había pagarés muy chiquitos. Y que, oh casualidad, tenían un número determinado, eran 5 siempre. Tanda grande, una tanda chica, una tanda grande, una tanda chica. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a investigar qué es esto. Y yo creé la comisión investigadora del gas. Esa comisión tuvo un veredicto. Ese veredicto hizo que, te acordarán que yo hice renunciar al que era contralor municipal, y que después ese contralor municipal, cuando se quedó a cargo de la intendencia el presidente del consejo, hizo la denuncia penal. Yo no la había hecho, la denuncia penal, porque esperaba todavía seguir investigando para hasta dónde yo quería llegar, que era hasta saber absolutamente todo. Así quería saber los de la política y también los de adentro de la municipalidad, si había alguien involucrado en eso. Bueno, desgraciadamente, cuando el presidente lo denuncia, es como que ya una vez que se escapa de tus manos la causa y quedó ahí. Y yo creo que eso también hizo que, con el tiempo, ¿cómo te puedo decir? Se tomó alguna especie de revancha del otro lado hacia mí con respecto a mi juicio político, ¿no? Yo creo que está involucrado eso también. No me cabe duda, ¿va? ¿Por qué esta causa se te vino en contra vos? ¿Dónde? ¿Por qué investigar el tema del gas también formó parte de tu institución? Y porque había involucrado a algunos compañeros que tenían cierto poder político todavía en el Bolsón. ¿Era más fácil sacarte a vos? Y lo que pasa es que también yo era difícil de arreglar con ellos. Yo no era fácil de decir a mí. Si no querían que, por ejemplo, no querían que yo tuviera, qué sé yo. El día anterior a mi destitución, me convocan parte del Tribunal de Enjuiciamiento, porque eran mis amigos aparte. Entonces me dicen que iba a hacer con mis secretarios. Y yo le decía, la carta orgánica dice que a los secretarios lo nombra el intendente. Y yo soy institucionalista. Si yo tengo que sacar a alguno, lo voy a sacar yo. No que venga alguien a decirme tenés que echarlo a fulano, sultano, mengano. Porque había 2 o 3 secretarios que no les gustaban. Por ejemplo, hubo un caso muy espectacular en el Bolsón. Nosotros siempre tuvimos, inclusive no sé cómo estará hoy, calculo que mejor, ¿no? Cierto problema con los comerciantes, con el tema de pago de tasa, habilitaciones, etcétera. Entonces yo nombré a un secretario de comercio espectacular, que era Rodolfo Coche. Rodolfo, un tipo íntegro, honesto. O sea, se terminó eso de que por ahí el secretario de comercio me va a un negocio y
y arregla, no sé, por chaucha y palito, algo. No, no. En eso Rodolfo era derecho. Uno de esos viajes que hice yo, pues yo hice 44 viajes en total. Que siempre me lo echaban en cara que viajaba mucho. En uno de esos viajes, el presidente del consejo toma la determinación, porque también era comerciante él, de sacarlo a Rodolfo Koch. Y mi primer error político fue cuando volví, no verlo, por no tener una crisis con el presidente, me acepté lo que había hecho y fue un error, eso sí fue un error político del cual me arrepiento siempre porque no tenía que haber dejado eso. Pero bueno, lo hice en su momento, siempre me dolió, me sigue doliendo porque aparte la persona que se fue era, te puedo decir que en 6 meses había arreglado el tema de Bolsón. Pero arreglado, nada de pagaos, te cierro, listo, te clausuro, te suspendo. Impresionante. Porque aparte nosotros necesitábamos también recaudar, porque había que pagar sueldo. Aparte no tenías plata. No había un mango. Sí. No había un mango. Bueno, esa fue el tema del gas, que yo creo que algunos, yo siempre digo, algunos no están más entre nosotros, pero alguna vez alguien va a contar bien lo que pasó, cómo recibían su plata, algunos. Y yo creo que con el tiempo, como todo me dijiste el otro día vos, decir, el tiempo cura y el tiempo sana, pero la historia también aclara. Sí, porque en un momento se va a aclarar absolutamente todo. Yo siempre quiero rescatar de ese tema de gas al doctor Méndez, porque él no tuvo absolutamente nada que ver. Inclusive siempre digo su decisión de renunciar, creo que debe haber sido también parte de eso, ¿no? De no quedar implícito. De no quedar implicado en eso. 20 y pico, no sé si 20. 20 y pico de años después, Bruno. 28 años. 28, casi. 30 casi. 2 décadas, casi 3. El problema sigue estando. Sí. Y le explotó a Bruno al final. Sí, porque aparte hubo otra cosa ahí. Los insumos, porque nosotros también tuvimos juicio por los insumos, todo. Y los íbamos arreglando. Pero el tema es que la deuda se la vendieron a alguien. O sea, nosotros sabemos que en este país es un país bastante complicado con respecto a las normas y a las reglas, todo eso. Alguien compró esa deuda, que es la que se está reclamando ahora. Y claro, pues porque no solamente vos podés ser parte de una operación ¿cómo te puedo decir?, de corrupción en forma directa o en forma indirecta. Porque también el hecho de no haber contestado en tiempo y forma, pues como vos sabés como es la ley te dice, te intiman algo, vos tenés que estar continuamente, estar sujeto a derecho y tratar de arreglar siempre por derecha, ¿no? Creo que también en eso algún sector que le tocó gobernar al Bolsón no lo hizo en tiempo y forma. La última fue el 95, creo, si no me equivoco. No, 2015. 2015. Claro, y entonces de esa forma fueron muchos años que fueron dejándose de lado. Bueno, también tengamos en cuenta que el Bolsón tuvo crisis institucionales duras, porque después estuve yo, estuvo Whisky, fue complejo. ¿En qué se parece tu gobierno, el que te tocó esos 14 meses, al de Pogliano? Hay semejanza y muchas diferencias. La diferencia es el orden que tiene Pogliano. Por su profesión, él puso en caja todas las cuentas. Y eso es muy importante, es muy ordenado. Bueno, lo sé por interpósita persona. Es muy ordenado en sus cuentas, todo. Yo he hablado con él la otra vez cuando el tema de que se venía el cambio de gobierno, todo, y me decía, Pichi, yo tengo
casi 2 masas salariales guardadas, dice. Y eso ha hecho que sea muy prolijo las cuentas. Eso por un lado. Segundo, tiene también una posición desarrollista, como teníamos nosotros. Él también piensa en el futuro. Sí. Y piensa a veces más que yo en el futuro. Es decir, por ejemplo, el otro día cuando le escuché hablar de hacer un aeropuerto nuevo, claro, yo quería hacer un remiendo en un aeropuerto, él quiere hacer un aeropuerto nuevo. Y yo lo felicito, porque eso verdaderamente es pensar en el bolsón del 2050, más o menos. Él también tuvo algunas ventajas que no tuve yo. Se encontró con una, ¿cómo te puedo decir? Una economía más ordenada a nivel nacional. Debo aclarar, soy peronista, fíjate el quincho dice. Pero no fui nunca kirchnerista. Entonces yo debo reconocer que el primer gobierno de Kirchner, a pesar de que nunca lo voté ni lo votaría, ahora no está más pobre, pero ordenó bastante el país. Y a él le tocó también dentro de ese orden su propio orden, que es espectacular. Yo creo que cuando algún malintencionado piensa de que Pogliano se puede haber quedado con algo, no está mucho más lejos de eso. ¿Y de Alberto Bruno. Berentini qué lecturas es? Ya ha pasado unos tercer mandato, o sea, Sí, yo con Alberto tengo mi grande disidencia. Es decir, creo que tuve la suerte de estar más cerca de Arabella de Carrera cuando fue Adriana legisladora. Claro. Y vi en algo en él que es muy común en los peronistas. Es decir, tiene mucha facilidad para mirar para otro lado cuando las cosas tenían que ser de otra manera. Por eso me diferencio de él, lo he votado porque he acompañado a Adriana dentro de su proyecto político, pero no, a mí personalmente no me mueve la aguja. Es decir, con él él es muy cortés conmigo, nos hemos encontrado muchísimas veces, aparte, bueno, por ser hijo de Bolsón, él también conoce las familias. Hemos tenido, claro, nuestra familia, yo lo conozco a él. Inclusive alguna vez hemos andado con mi hija caminando por la costanera y lo hemos encontrado él caminando, siendo gobernador. Pero en la gobernación de Arabella, no sé, para mí, a mi entender, ojo, capaz que yo estoy equivocado, no se portó muy bien. Porque Arabella tenía que haber sido el nexo entre las dos gobernaciones de él. Y sin embargo, viste, qué sé yo. Y le faltó un periodo más, técnicamente. Y dentro de lo lógico. Vos sabés que nosotros nos encontramos con Arabella en Chile, hace poco, cuando fuimos con Adriana, y estuvimos cenando. Ella es muy cautelosa con sus declaraciones, todo. Así que lo único que hablé fui yo. Le dije que si ella hubiera roto con Bereternec 2 años antes, haber armado su propia estructura, le hubiera dado una gran batalla electoral. Pero ella me dio otra lección también. Me dijo, Pichi, yo estaba dentro de ese plato y no iba a sacar los pies del plato. Claro. Así que, bueno. Compromiso hasta el último momento. Leal hasta el último momento. Hoy podrá estar pensando distinto, posiblemente. Y yo creo que Alberto también ha sido bastante prolijo en su gobernación. Este periodo no va a ser tan bueno como el primero o el segundo. Pero hoy cuando estaba leyendo que Supertrol, American Energy van a hacer el gasoducto de 437 kilómetros entre Vaca Muerta y Punta Colorada, le digo, a la provincia le va a venir espectacular porque va a tener un canon por el paso de los caños, va a tener mano de obra para la gente. ¿Sí? Creo que el próximo año de Alberto va a ser muy bueno a nivel provincial. Esperemos que no va a ser tan bueno como otras veces que ha tenido más dinero, pero se va a manejar bien, porque tiene una capacidad importante el gordo.
Es muy vivaracho, muy. ¿Y de Milei qué me decís? Bueno, yo empecé a seguir a Milei hace 20 meses aproximadamente, 20, 22 meses. Un día lo escuché hablar en el Congreso, estaba sentado al lado de Villarruel, hablando, y yo dije, este loco tiene ideas. Me fascina, aparte te digo una cosa, yo cuando hablo con Adriana, tengo algunas disidencias con mis hijos porque tienen otro pensamiento. Yo soy, a pesar de ser peronista, me parece que cuando más chiquito sea el Estado, mejor vamos a vivir. Y el loco me entusiasmó porque empezó a hablar de libertades, un tema. Yo hace poquito tiempo fui a hacerme la BTV a Bariloche. Después a los 5 o 6 días tuve que ir a la Renault a hacer ¿cómo se llama? El cambio de aceite, todo eso, que hacen ellos siempre Sí, para hacer el seguimiento del vehículo. del vehículo. Y yo decía, pensaba, ¿no? ¿Por qué en vez de, porque no lo inventé yo, cuando Franco vuelve, cuando nos encontramos con Franco Burlón, el marido de Ulita Nasif, me contaba allá en Italia, Pichi, vos llevas tu auto al taller, el taller no te deja sacar el auto si no está en condiciones y te firma un papelito y con ese vos podés andar a cualquier lado. Entonces yo decía, ¿por qué no lo podemos tener acá? O casualidad que hace unos poco tiempo dice, bueno, las concesionarias van a poder hacer la revisión Sí, tiene toda técnica la lógica. espectacular. Otra cosa más, tengo mi nuera que es abogada y es escribana. Entonces puede ser abogada o puede ser escribana. Y yo cuando veo, me gusta mucho el cine, veo muchas películas, por supuesto, y veo películas yankee donde el abogado está atendiendo en un bar y el escribano también te certifica la firma en un bar. Y yo decía, ¿por qué? Si los dos tienen los dos están capacitados para hacer eso. ¿Por qué tienen que tener una escribanía para ser escribano? Porque aparte sabemos cómo es el tema de las escribanías. No es fácil, porque si no habría 18.000 escribanías por pueblo. ¿Por qué no están las escribanías por pueblo? Y porque por alguna cuestión política siempre están designados los escribanos, que, con el perdón de los escribanos a los cuales conozco Claro. y admiro, pero tendría que ser una profesión mucho más libre. Y todas esas cosas me entusiasmaron de Milei. Ahora, me sorprendió, si vos me preguntás, me sorprendió, sí. Yo decir que en la mes pasada íbamos a tener una inflación de 2 y pico %, digo, no, estamos todos locos. Esto es imposible. Y aparte, sin haber devaluado, ni haber metido guita en el circuito. Esto es una cosa de, está bien, yo soy jubilado, ¿estamos mejor? No, estamos peor. Estamos peor. Pero tenemos la esperanza de que con esto vamos a estar un poco mejor. Porque a medida que vayan bajando los precios, mi sueldo va a alcanzar para comprar más cosas. Para cerrar, ¿qué me tengo que quedar observando, digo, para el vecino, para nosotros los periodistas, de acá en adelante con la causa del gas? ¿Dónde pondrías el ojo para estar atento? Porque el tema no termina pagando. No, porque aparte sería, ¿cómo te puedo decir? Injusto que tengas que pagar una cosa que se pagó, porque tenemos que entender de que el dinero de la municipalidad es el dinero de todos nosotros. Nosotros somos los que le estamos pagando a este hombre que vino a cobrarnos. Yo diría que como un consejo, ¿no? No consejo, no, como una expresión nomás. Yo creo que había que empezar a ir a la historia, cómo empezó el tema de cómo se llamó la licitación, quién la empezó, quiénes son los actores de la primera gestión para ir llegando hasta lo último, hasta donde se terminó con todos los juicios que se hicieron. Yo te voy a contar una pequeña anécdota. En uno de esos viajes que yo hice a Buenos Aires que me reprocharon siempre, fui a Lenosa. Lenosa era es un ente que manejaba todo lo que era medio ambiente y todo. Entonces yo viajé y dije, bueno, yo vivo en un barrio donde tenemos cloaca, Villa Andem. Bueno, dice, bueno, hagan un proyecto.
a Canudo. Yo, ¿quién bien? No teníamos un arquitecto, digo, pero no había tiempo para hacerlo. Entonces un día me llama y dice, acá tenemos un proyecto para allá, para el Bolsón, de cloaca. Digo, ¿pero para el barrio Andén? Sí, sí, para Villa Andén. Viajo a Buenos Aires, veo el proyecto. Entonces ese proyecto caía como un subsidio. Va a ser un subsidio, es decir, que todos los habitantes del barrio se iban a beneficiar con cloacas, pero pagadas por Nación. Ujú. Bueno, yo vengo, lo comento en el Consejo Deliberante, todo. Eso sí, cerrado, paquete. Este es el proyecto, esta es la plata y esta es la empresa que lo hace. Bueno, yo vengo, lo comento, a 10 puntos todo. Me suspenden a mí y dentro de mi suspensión se convoca a el presidente del Consejo a cargo del Ejecutivo. ¿Qué hace? Llama a licitación para hacer la obra de cloaca. Desde el punto de vista ético me parecía correcto porque, bueno, gana la licitación una empresa que no existía, porque la empresa se arma para hacer el llamado a licitación. Una vez que está, por supuesto, la otra empresa que se preparaba para el Linosa, por unos 2.000 pesos menos en ese tiempo, queda afuera. Esta empresa que hace, tiene el aval de la municipalidad, tiene todo que te ganado, va al Banco Nación, qué sé yo, saca un crédito y que compra las máquinas, empiezan a hacer todo. Bueno, tenía un plazo de obra eso, 120 días era. Que la otra empresa lo podía hacer porque tenía una empresa totalmente armada. Moraleja, no se cumplen esos 120 días. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. ¿Qué pasó después? De no se eligieron, no. No cumplieron con los plazos y que tienen que devolver el dinero. ¿Cómo fue la devolución del dinero? Que todos nosotros los vecinos tuvimos que pagar una obra que venía beneficiada de Nación, la tuvimos que pagar los vecinos. La pagamos, por supuesto. Tremendo. Así pasaron muchas cosas. Otra cosa que me acuerdo, gracias a este principio que he tenido siempre de las cosas, nosotros viajamos a Buenos Aires había una comisión pro ruta 258 para asfalto. Laburó muchísimo, había gente del Bolsón, comerciantes metidos, todo muy bien, muy espectacular. Viajamos a Buenos Aires con el ingeniero Huasco, me acuerdo, con Tudi, y el otro que era dueño de una farmacia. Viajamos a Vialidad, nos entrevistamos con Vergara, que era el ingeniero interventor de Vialidad, y entre otras cosas, porque estuvimos charlando un rato, dice, a ustedes no les conviene que se haga el asfalto, dice, porque van a perder la tranquilidad, qué sé yo, bla, bla. Bueno, Dudy se enojó, me acuerdo que siempre, recuerdo porque le dijo algo que a él lo tocaba, que decía, si un día se me enferma un hijo y no lo puedo sacar a Bariloche porque tengo 6 horas de viaje, ¿sabe qué? Vengo acá a verte. Bueno, pasó. Esto fue antes que yo asumiera como intendente. Viene Menem a Bariloche, me invita a Chiche Costa, que era en ese tiempo el intendente, y vamos con Adriana. Nos fuimos, fuera lejos de... Y Adriana dice, vamos a saludarlo. Le digo, no, Adriana, mira el quilombo de gente que hay, qué sé yo, no, vamos. Así que tuvimos que pasar bajo un caño para ir a verlo a él. Bueno, hablamos, bueno, nos vio, no nos conocía, así que nos presentamos, qué sé yo. Le cuento lo del asfalto de la ruta 258 y me dice, hablalo acá con Coan, con Alberto Coan. Lo hablo con Alberto y él me dice, hagan una casa, un papelito chiquito que digan lo que hay que hacer, que yo se lo doy a Caballo a ver si nos da la plata. Bueno, vuelvo al Bolsón, le comento a Dudy Huasco, éramos muy amigos de don Gonzalo Pereira, que era el que hacía la inspección de la ruta, y ahí donde está la oficina de turismo vieja, que ahora tiene Mariano su confitería, ahí entre Gonzalo Pereira y los dos muchachos que eran arquitectos y Dudy Huasco, diseñaron la plata que se necesitaba para hacer Yo viajo a Buenos Aires, cuando llego a Buenos Aires lo voy a ver a Menem, porque yo iba a la Casa Rosada y nunca pedí audiencia. El jefe de la Casa Rosada, quien era Otero,
el Chochi Ortega, que después llegó, el hijo de don Matías Botero, comandante de gendarmería. Y, Picho, ¿qué venía a ver? El jefe, bueno, pasá, dice. Fui y le llevé el papelito. A todo esto me habían llamado de Córdoba un tal López, yo no sé si es el mismo López de los bolsos, no tiene, diciéndome qué pasaba, que no se terminaba la ruta, que yo no tengo ni idea. Digo, pero cuando vaya a Buenos Aires le pregunto. Pregunté en Buenos Aires me dijeron, decirle a López que se olvidó de la caja en Vialidad Nacional. Ah, sí, bueno. Entonces vengo y le digo a López, uy, empezó a los gritos, ¿qué? ¿Me van a venir a coimear a mí? ¿Qué se cree usted, man? López, yo le transfiero lo que me dijeron en Buenos Aires. Chao, le corté. Estamos durmiendo la seta con Adrián. Bueno, yo viajo a Buenos Aires, qué sé yo, como a los 15 días suena el teléfono. ¿Quién era? López. Me dice, intendente, sí. Listo, salió el asfalto de la ruta. Ah, me alegro mucho, casi. Dice, ¿usted qué quiere? ¿Cómo que quiere? Sí, ¿qué quiere para usted? Para mí, nada. Lo único que le pediría es, nosotros tenemos una avenida que une con la ruta provincial que va a Pueblo, y nos gustaría asfaltarla. ¿Y son muchas cuadras? Y serán 10, 11 cuadras, digo yo. Listo, délo por hecho. Y así como se asfaltó la avenida San Martín. Así se asfaltó la avenida San Martín. Y a mí, el segundo día de mi suspensión, yo subí a la máquina y hice los primeros 3 metros de asfalto. Grande, Pichi. Esas son una de las grandes Tremenda satisfacciones. anécdota y debes tener mucho. Ahí para contar. Te quiero agradecer el tiempo de esta mañana, el afecto, el cariño, el respeto que siempre tenés por todos nosotros y gracias por compartirnos un poco desde adentro, de lo que se puede contar. Bueno, yo te agradezco a vos que hayas venido. Quiero que, sobre todo para que sepan que nosotros fuimos parte de la obra de gas y también fuimos los que tratamos de solucionarlo, por lo menos esclarecer qué es lo que pasaba. Porque nos quedaba la duda de cómo se había pagado y quién se había llevado el dinero. Esto era para nosotros muy, muy importante porque, aparte, como decimos siempre, la plata no es de uno, sino es del pueblo. Y lo único que hace uno es administrarla. Y si vos administrás bien tus bienes en tu casa, tenés la responsabilidad de administrar mucho mejor los otros, porque no es tuyo. Así que yo te agradezco a vos, muchas gracias, y gracias porque siempre has sido muy respetuoso con nosotros, sobre todo con Adriana, a la cual te tiene un gran cariño, un gran afecto. Y bueno, un saludo a toda la audiencia de Bolsón. Y siempre pienso que los que vinieron detrás de nosotros fueron muchísimo mejores. Y este que tenemos hoy es el mejor de todos. Y esperemos que el próximo que lo reemplace o la próxima que lo reemplace también sea mejor, ¿no? Muchas gracias.